Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio del Diplomado de Historia y Antropología de las Religiones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Agradezco al doctor Elio Masferrer y a la maestra Elizabeth Díaz Brenis por su muy amable invitación a participar en esta sesión. En esta ocasión estaremos estudiando la Wicca, la antigua religión de las diosas, como una de las propuestas religiosas, mágico-religiosas contemporáneas que están teniendo un gran auge en los últimos años y que desde luego es un sistema religioso que ha hecho su entrada en nuestro país. Nuestra sesión la vamos a dividir en tres secciones. Primeramente vamos a dar una semblanza histórica de la Wicca como sistema religioso, eh, donde contemplaremos una visión panorámica de las corrientes principales y de su presencia en México. Después abordaremos su sistema mítico con su correspondiente codificación en su sistema de creencias, para finalmente en la tercera parte abordar el sistema ritual que es común a la mayoría de los grupos wiccanos. Tenemos entonces una aproximación semántica en primer lugar. Wicca es una palabra que, según los especialistas en la lengua inglesa, procede de una raíz que es wicke y de la cual derivaría también el término witch. Estos términos parecen señalar a las personas que poseían cierto grado de sabiduría en el mundo antiguo y que además, en otro momento, también la raíz denota un significado de poder doblar o dar vuelta, wick o wake, ¿no? Por lo tanto, la carga semántica del término se vuelve bastante fuerte en el sentido de que está aludiendo a dos principios. Una persona que con su sabiduría tiene la capacidad de doblar o dar la vuelta o modificar algo, una parte de la realidad. Vamos a ver entonces primeramente una semblanza histórica. Los antecedentes de este sistema religioso hacen su aparición según los que practican esta tradición religiosa. La brujería aparece en la historia occidental gracias a la gran época ardiente, que es decir, la cacería de brujas entre los siglos XVI y XVII. Es el detonante que coloca a la brujería en la historia occidental gracias a la persecución sufrida en manos del sistema religioso hegemónico, el cristianismo, en sus versiones católica romana y protestantes, pues ambos sistemas religiosos tendrían tribunales de casas de brujas. Sin embargo, serían con las teorías de la antropóloga británica Margaret Murray que aparece el concepto la vieja religión. Margaret Murray, según su planteamiento, afirma que la brujería y la religión precristiana de la fertilidad, a la que bautiza como un culto diánico, no solo eran una única cosa, sino que parecían ser una antigua religión practicada en la Europa occidental mucho antes de la llegada del cristianismo. Por lo tanto, estaríamos remontándonos a 25,000 años en el pasado de la raza humana y que incluso estaría, según ya una visión más mítica, en contacto directo con los espíritus de la tierra. Desde luego, este sería un elemento que, como veremos más adelante, van a retomar los practicantes de la tradición Wicca. En 1921, por lo tanto, Murray postula que el culto de las brujas en la Europa occidental sería justamente la raíz ritual y cultual, el sistema de creencias primigenio, que daría origen a la Wicca contemporánea. O, dicho de otra manera, los wiccanos contemporáneos hacen remontar su tradición religiosa y su tradición ritual y su sistema de creencias a esta religión precristiana señalada por Margaret Murray. Sin embargo, sería hasta con un señor llamado Gerald Gardner, británico también, que fue un arqueólogo y antropólogo amateur, en realidad nunca tuvo una formación académica formal, que tendría la oportunidad de vivir en Ceilán, Borneo y Malasia, países del lejano oriente, donde tendría contacto con las tradiciones mágico-religiosas locales. De regreso en Inglaterra, se establecería en la región de New Forest, en Hampshire y después en Highcliffe,
y tendría la oportunidad también de incursionar con los Rosacruces, en la Orden Rosacruz, entre los años señalados. Al mismo tiempo, conocería a una mujer llamada por la tradición wicana, la vieja Dorothy, que sería la líder de un coven, es decir, de una asamblea de brujas locales en el New Forest, que le daría acceso a Garner o lo iniciaría en la práctica brujeril tradicional inglesa. De esta manera, con Garner sería el creador de este sistema religioso, tomando justamente los elementos de señalados, tradiciones del lejano oriente, mágico-religiosas, elementos rituales de la Orden Rosacruz en un primer momento, y desde luego las enseñanzas de la brujería tradicional inglesa local, transmitidas por este personaje denominado la vieja Dorothy. Tenemos entonces que los componentes doctrinales de Garner van a tener también el respaldo de las obras de un escritor y folclorista norteamericano llamado Charles Leland. En 1899, más de 2 décadas antes de que Murray propusiera sus teorías, Leland había publicado Aradia, que describió como el evangelio de la vieja religión, una frase que desde entonces se ha quedado justamente grabada en la identidad wicana contemporánea. Este texto viene a ser una traducción de un manual secreto italiano de mitos y conjuros de brujas, y el libro desarrolla la historia de Diana, la reina de las brujas, cuya cita con el dios del sol, Lucifer, da como resultado una hija llamada Aradia. Esta Aradia es la primera bruja o la prima estrega, como se dice en italiano, quien revela los secretos de la brujería a la humanidad. El contexto es italiano, el Evangelio de las Brujas, Aradia, tiene un poderoso background italiano. Vamos a abordar esta rama de la brujería un poco más adelante. Y es justamente un ingrediente literario muy poderoso para ir perfilando a la diosa de Garner. La diosa, es decir, la vieja religión a la cual había aludido Margaret Murray en sus investigaciones académicas, Garner afirma que, a quien se le rendía culto en esta vieja religión es justamente a una entidad femenina, a una divinidad femenina, antes de que hiciera su aparición en el curso de la historia las divinidades masculinas. Y que por lo tanto, al ser una diosa, sus sacerdotisas eran justamente mujeres que fueron entonces las primeras que se encargaron de dar forma, fondo y forma a a las primeras manifestaciones cultuales. A esta idea se le viene también a complementar el libro de Robert Graves, La diosa blanca, publicado por primera vez en 1948, donde se argumenta la existencia de un antiguo culto centrado en la adoración de una diosa matriarcal de la luna. Según el autor, esta diosa era la única salvación para la moderna civilización actual, a la vez que la musa que inspira toda poesía. Entonces aquí tenemos que ya hay elementos con los cuales Gerald Gardner va a darle un perfil justamente a la divinidad precristiana a la que Margaret Murray pudo haber aludido en su trabajo académico. El, Otro de los grandes fuentes de Gerald Gardner, indudablemente, ha sido todo lo aprendido del ocultismo occidental, de la tradición esotérica occidental de las escuelas de misterios. Es decir, estas grandes fraternidades secretas, grandes asociaciones que desarrollan el conocimiento de las ciencias sagradas, es decir, las ciencias esotéricas, las ciencias que solamente tienen acceso los iniciados, ciertas élites a las cuales no a la totalidad de la sociedad, sino que tienen a este conocimiento
sobre el cosmos, sobre la configuración del cosmos, los secretos de la vida y de la muerte y la interacción con las fuerzas espirituales que tienen justamente el dominio sobre todo esto. Por lo tanto, este conocimiento esotérico ha sido estudiado a través de diferentes disciplinas denominadas ciencias por las diferentes agrupaciones que conforman la tradición esotérica occidental, las cuales desde luego estarían la masonería, el rosacrucismo, al cual aludimos ya ahorita con Gardner, la Golden Dawn, que es otra de las grandes fraternidades mágicas del ocultismo inglés. Aquí tenemos entonces en un primer momento a Aleister Crowley, que es fundador de otra más de estas fraternidades, la Thelema, y que se habría formado en la Golden Dawn, la Orden del Amanecer Dorado, una orden cuyo escudo está aquí también en la ilustración, y a la cual habría pertenecido Aleister Crowley y que fuera gran amigo de Gerald Gardner. Justamente se sabe que él le proporcionó un banco de información sobre toda la práctica tanto del sistema de creencias de la tradición esotérica occidental como de sus prácticas rituales. En cuanto a su conocimiento, podríamos ubicarlo en diferentes disciplinas. La cábala hermética, recordemos que la cábala es la tradición mística del pueblo hebreo. El judaísmo tiene esta dimensión íntima, es decir, esta interpretación de la Torá, mediante libros, mediante el Zohar y el libro de la formación, libros que decodifican la Torá de una manera mística y que revelan secretos sobre la conformación del universo y la relación con Dios de una manera mucho más profunda que lo hace el texto revelado en una primera lectura. Esta sería la cábala judía. La cábala hermética se le añaden principios del hermetismo, es decir, de este conocimiento esotérico que viene del mundo grecorromano y de Egipto, y se hace un sincretismo y surge la cábala hermética. Esta versión de la cábala es justamente la que se trabaja en las fraternidades de la tradición esotérica occidental. Tenemos también el tarot iniciático. El tarot iniciático es justamente el conocimiento del tarot, los arcanos del tarot, las 22 cartas de arcanos mayores y los arcanos menores, que serían justamente las figuras con las cuales se puede tener una interpretación del universo, un conocimiento del cosmos y del macrocosmos y del microcosmos. Esto es el microcosmos como la persona en sus dimensiones más profundas. Por lo tanto, el tarot iniciático sería también una manera de entender la agenda del alma, es decir, la posición que la persona ocupa en el universo y su relación en la gran configuración cósmica. Pondría también la alquimia, que es una ciencia que data de la Edad Media, que daría origen a la química, en la cual los alquimistas buscaban la transformación del plomo en oro. Pero no es sino una metáfora que alude al plomo como la naturaleza humana pesada, encarnada y completamente en un mundo material, debe ser elevada y transformada, depurada y transmutada esa naturaleza humana al oro, el oro espiritual, es decir, un ser humano que alcance la madurez en el espíritu. A eso es lo que se refería la alquimia y por lo tanto sus principios van a ser también tomados en cuenta en las grandes fraternidades esotéricas. La astrología viene a ser desde luego la ciencia que estudia los astros como catalizadores de los grandes poderes cósmicos, es decir, el gran poder divino se cataliza a través de los astros, los planetas y las constelaciones, y ellos interactúan, esas posiciones de los astros catalizan el gran poder del universo, que es el poder divino, y lo vinculan directamente a la vida de cada ser humano. Por lo tanto, la astrología viene a ser también una ciencia en todo este espectro de estudio de las fraternidades esotéricas. A estos elementos, Gardner le añadiría
también elementos locales del mundo celta, la visión del mundo celta y la visión del mundo nórdico, que le serían transmitidos por también sus vínculos con la orden de druida. Recordemos que en el momento en el que Wicca está apareciendo como una propuesta es emergente, hay otros movimientos esotéricos que en Inglaterra están también emergiendo o teniendo un momento climático en su historia. Desde luego su vínculo con Aleister Crowley, que ya mencionamos, y también su vínculo con la Ancient Druid Order, pues definitivamente dieron más material, un banco de información bastante nutrido para el sistema de Wicca garneriano. Aquí tenemos ya una primera, un primer rostro de la Wicca garneriana, es decir, los elementos rituales de la tradición ocultista ya mencionados sería uno de las características más particulares de la propuesta de Garner sería la desnudez. Por lo tanto, sus practicantes aparecen ya desnudos, personificando la fuerza femenina creadora con el principio masculino fecundador. Por lo tanto, aquí tenemos esos cuernos a esos sacerdotes con estas cornamentas que representan la cornamenta de los animales machos y la tiara la tiara de la luna, que representa la feminidad de lunar desde la perspectiva cósmica, o la madre tierra, esta doble visión de lo divino femenino, encarnada en la sacerdotisa con la tiara de la luna y la copa justamente que representa esta receptividad. Entonces, su desnudez ritual es una de las propuestas más importantes de la Wicca garneriana. Tenemos que las sacerdotisas que aparecen aquí en la foto, de hecho, Doreen Valiente y Patricia Crowther, son en realidad las que codificarían la propuesta espiritual de Garner, ya dándole forma al sistema de creencias y al sistema ritual. Son prácticamente las personas entonces que vemos junto con Eleanor Bone, las sacerdotisas que darían una identidad bastante más trabajada a la Wicca garneriana. Por lo tanto, el texto garneriano original, La brujería hoy, que es una obra que se le atribuye a Garner, en realidad también podemos afirmar que mucho tuvo que ver el trabajo de estas personas, de estas sacerdotisas, para su edición final. Al mismo tiempo que está surgiendo esta propuesta garneriana, hay otros practicantes de brujería británica que no están del todo, o mejor dicho, nada de acuerdo con la propuesta y la visión garneriana, porque ellos lo consideraban que la propuesta garneriana es completamente una propuesta ecléctica y creada, fabricada. Por lo tanto, estos brujos se van a distinguir por afirmar que su práctica es completamente una herencia familiar transmitida al interior de sus propias familias y que por lo tanto la práctica brujeril es algo que se conserva puro desde su perspectiva, no intervenido por las influencias ocultistas de Garner. ¿Quiénes son este grupo de personas? Bueno, sus portavoces de esta tradición brujeril llamada brujería tradicional familiar serían Sibyl Charles Cardell, Raymond Howard, Roland Nordic y Robert Cochrane. Aquí tenemos en foto a Sibyl, que además es una de las brujas inglesas más famosas. Pueden encontrar en español su libro El arte completo de la brujería. Está disponible donde justamente se deduce por el texto de Sibyl que de alguna manera está espejeándose en la propuesta garneriana y que definitivamente ella está estableciendo que la brujería es una práctica familiar pura, libre de todas estas inserciones ocultistas. Continuando
con la historia de la Wicca garneriana, de la propuesta de Garner, y que propiamente se denomina Wicca. Cabe mencionar que la propuesta de Robert Cochrane y de C.B. Leake no se llaman a sí mismos Wicca, no se identifican con este término emergente, sino que ellos se autodenominan brujería tradicional inglesa. Entonces, de hecho, hoy también tenemos una rama muy bien diferenciada de lo que es la brujería tradicional que rechaza completamente ser identificada con Wicca. Esa rama merece su propio espacio para ser estudiada, ya que también es un fenómeno religioso que está apareciendo sobre todo en redes sociales, como lo vamos a ver más adelante, a la par del movimiento Wicca. Continuando con el movimiento Wicca, tenemos ahora la Wicca alejandrina de Alex Sanders, el llamado rey de las brujas, que aparecería entre 1963 y 1973. Desde luego, Alex Sanders, iniciado en la tradición garneriana, pues él va a añadir más elementos de la tradición esotérica occidental, como lo podemos ver en la imagen. Tenemos una ceremonia nupcial de brujos alejandrinos dentro de un círculo mágico. Y en el círculo mágico podemos discernir el tetragramatón o Elohim, que son los nombres hebreos, los nombres mágicos con los cuales se alude a una parte, a un rostro de la divinidad judio-cristiana. Esto definitivamente viene no de la brujería tradicional inglesa, sino que es un aporte del ocultismo. Y también podemos ver esta máscara, ese personaje con esa gran máscara del macho cabrío con cuernos y una estrella de 5 picos en la frente, que definitivamente está aludiendo al Baphomet de Eliphas Levi, que es un mago de una época más antigua y que en este momento está siendo justamente presencia por vía la tradición esotérica occidental. Esto tampoco pertenece al contexto de la brujería tradicional inglesa, el Baphomet, que en realidad sería un símbolo un andrógino, lo masculino y lo femenino en un solo ser. Este es el Baphomet. Merece también su propia explicación en su propio sistema de creencias, pero en este momento lo mencionamos nada más para hacer la diferencia con las tradiciones brujeriles locales inglesas. Todo esto está sucediendo en el contexto de Inglaterra. En un segundo momento también de la Wicca alejandrina tenemos la alejandrina reformada por Janet y Stuart Farrar, que en su texto La Biblia de las Brujas, que es el que tenemos en pantalla, pues es una versión eh, más tardía de la propuesta garneriana. Aquí seguimos viendo los atavíos rituales muy similares a los garnerianos, los cuernos para el sacerdote como principio masculino o como encarnación del principio masculino, y la tiara de la luna como encarnación del principio femenino en la celebración mágica. A los Farrar los tenemos en este momento. Ahora vamos a ver la Wicca Fairy con Victor Anderson. Ya esto es en los 80s. La propuesta de la Wicca Fairy es, por ejemplo, enfocarse en el contacto y en el trabajo mágico espiritual con con los elfos, los duendes, las hadas. Por eso se llama fairy, como en la palabra en inglés, fairy es hada, es el mundo de los elementales. Entonces, el trabajo mágico es una práctica chamánica porque en el sentido de que tiende a hacer su trabajo con los espíritus de la naturaleza, llamarlos, trabajar con ellos y ocupar justamente su poder para tener un cambio y una transformación. Recordemos que la magia es justamente la capacidad consciente de transformar la realidad si seguimos además los orígenes del término, de la carga semántica del término en inglés. También tendremos ya en un tercer momento, cuarto momento ya más tardío, la Wicca Six de Raymond Buckland con su esposa Mary Nesnick, Raymond Buckland y Rosemary, que son la pareja que viven en Long Island, en Nueva York. Ellos ocupan la tradición
garneriana en la cual fueron iniciados, pero tienen una propuesta bastante original. Es la que ahora ellos ya pueden autoiniciarse, ya no necesitan estar en dependencia o vinculados a un joven, es decir, a una agrupación de practicantes wicanos que les transmita las creencias, el sistema de creencias y la práctica ritual y que los formen ellos. Ahora ya con esta obra, justamente, el arte completo de la brujería, cualquier persona puede acceder a ella y puede tener su ceremonia de autoiniciación, es decir, transformarse en un brujo o en una bruja gracias a la propuesta de Raymond Buckland. Tenemos en los años 70 otro rostro de la Wicca que se le ha de llamado estrejería o estregonería. La palabra estrega en italiano significa bruja. Entonces, la brujería italiana, la estregonería, es configurada por Leo Martello y en un segundo momento por Raven Grimassi. Se trata de una escuela que contiene elementos del folclore católico. Recordemos que viene de Italia y evidentemente tiene una influencia del catolicismo muy fuerte, pero al mismo tiempo tiene un aspecto bastante reaccionario con respecto al catolicismo. Al mismo tiempo que retoma elementos, es una rama de la brujería que podríamos decir es bastante agresiva en sus formas, justamente por este rechazo al contexto católico en el que ha aparecido. Desde luego la tradición aradiana que hemos aludido en la obra que mencionamos en las diapositivas anteriores, pues tiene un impacto muy fuerte en el sistema de creencias, ¿no? Aradia como la divinidad principal, esta diosa lunar, que es justamente la encarnación de la magia y aquellas seguidoras son todas hijas de Aradia. Entonces la estreguería o la estrogonoría consiste justamente en una identidad aradiana muy, muy fuerte. En otro momento, por ejemplo, también hay que mencionar que la evolución de Wicca no toda va a tener una vinculación directa con la propuesta original de Gerard Gardner. Y justamente viene como ejemplo la Wicca diánica de Susana Budapest, que entre 1971 y 1979 es una propuesta que viene dentro del movimiento feminista de los años 70 y que se va a enfocar al culto a la diosa. Aquí el principio divino masculino que había estado presente en la propuesta de Gardner y las que derivaron directamente de esta propuesta, pues va a desaparecer. Esto tiene desde luego también un background lésbico muy fuerte, en la cual además los hombres los van a ser excluidos de la práctica de la brujería. Entonces aquí el principio divino femenino es el que se va a venerar en una Wicca llamada diánica. Solamente las mujeres van a ser sus practicantes. Por otro lado, también tenemos ya más tardíamente, en los últimos años de los 80s, tenemos la Wicca quemética o tameriana. Quemética, Kemet significa Egipto en la lengua original, la tierra de Kemet o la tierra de Hem. Hem, que además significa el color negro en la lengua del Egipto antiguo. Por lo tanto, la corriente, el quemetismo, de hecho, es una forma de paganismo contemporáneo. Cabe aquí mencionar que hoy por hoy hay movimientos neopaganos, y decimos neopaganos porque no hay una continuidad histórica con el paganismo de esos pueblos de manera ininterrumpida, que históricamente no se ha interrumpido, sino que lo neopagano viene a ser justamente estos movimientos de adoración a los antiguos panteones de las culturas como la egipcia, la romana o la griega, que están resurgiendo en una época contemporánea y que además son reconstruccionistas, puesto que no hubo una continuidad histórica de esa práctica. Entonces, el quemetismo, que es un paganismo, es el paganismo egipcio que está siendo reconstruido, va a tocar con Wicca, va a empalmar con Wicca y va a dar una propuesta
wicana, pero con los dioses egipcios. Esta es creada en el 1988 por Tamara Suida en Chicago. Y entonces aquí tenemos que es una síntesis, una simbiosis entre el kemetismo y la Wicca garneriana. Tenemos también ahora la Wicca correliana o nativista, una de las corrientes ya más actuales. Sería esta, en la cual hay un sincretismo entre un linaje cherokee, brujería escocesa, brujería aradiana y elementos de la iglesia espiritualista. Entonces, como pueden darse cuenta por la foto, sus practicantes ya son un sincretismo bastante fuerte de elementos de universos simbólicos diversos. Otras tradiciones han surgido posteriormente y se pueden considerar como más características del movimiento de la nueva era que tengan un vínculo con la Wicca garneriana original. Tenemos la Nova Wicca de Illinois, la Wicca georgiana de California y el Circle Sanctuary de Chicago con Selena Fox, que es la mujer que vemos de vestido verde, que es una propuesta ya más suave, menos rígida que las formas ocultistas originales propuestas por Garner. Por eso, muchos wiccanos que siguen las tradiciones originales wiccanas como la alejandrina o la garneriana o incluso todavía la Six de Buckland, pues señalan a estas tradiciones como emergentes y como realmente algo más propio del movimiento de la nueva era, es decir, algo más diluido. ¿Dónde encontramos a Wicca en el contexto del movimiento neopagano al que ya hemos aludido? Pues otras tradiciones neopaganas son justamente el neodruidismo, es decir, ya habiendo mencionado que el mismo Garner tuvo contacto con la orden de druidas de su momento histórico, que influencia desde luego su propuesta espiritual. El neodruidismo sería justamente el resurgimiento de esta forma celta de adoración a la naturaleza y a los dioses nórdicos. Los druidas eran propiamente los sacerdotes. Recordemos también a los bardos como un estadio previo al druida, al sacerdote, pero también hay que tener justamente en cuenta que el druidismo ya había desaparecido para cuando llegan los romanos. Por lo tanto, hoy la práctica druida, que sería, por ejemplo, la que tenemos en el ángulo superior derecho, en Stonehenge, sería justamente una propuesta reconstruccionista. Y esto es algo que caracteriza a los movimientos neopaganos ah, como tales. Los asatru o el movimiento odinista, los asatru son los practicantes, los adoradores del panteón vikingo. La hermandad odinista, recordemos que Odín es el dios principal, es justamente el resurgimiento, una propuesta espiritual cuya práctica viene a ser sobre todo chamánica, en el sentido de sus formas rituales, y que además está diferenciada de Wicca. O sea, algunas corrientes de Wicca, como puede ser la de Buckland, que utiliza al panteón vikingo en vez de utilizar al panteón celta, es decir, panteón, recordemos que es el grupo de dioses eh, de una determinada sistema religioso, y nada tiene que ver en realidad con Wicca. De hecho, los Asatru actualmente se desvinculan completamente de lo Wicca, pero hay momentos en los que definitivamente se tocan, como lo ilustra el esquema, un paganismo contemporáneo en el cual se encuentra Wicca y aparte la práctica de la witchcraft, de la brujería como tal. Entonces tenemos una intersección muy interesante de estos elementos. Aquí le podríamos añadir a este esquema
justamente el de la tradición esotérica occidental y donde se intersectan hay una intersección entre estos cuatro corrientes, sería donde ubicaríamos a Wicca. También tenemos a los movimientos neochamánicos y la llamada brujería del cerco, que es justamente, viene dentro de la corriente, la brujería del cerco es algo que es una práctica brujeril propiamente de la península ibérica, que no se identifica con Wicca, que estaría más en consonancia con lo propuesto por C.B. Leake y Robert Cochrane como la brujería tradicional, en este caso ellos ingleses. La brujería del cerco es una propuesta ibérica, también el movimiento panálico. Y justamente viene aquí la Wicca celtíbera. Ellos sí se reconocen como wiccanos, pero además fuera del contexto anglosajón. La Wicca celtíbera, justamente una de sus propuestas, además identitarias, ellos lo que quieren es rescatar el culto celta ibérico antes de la llegada del cristianismo. Y una característica de este momento es, por ejemplo, que ellos han logrado el reconocimiento de ser una asociación religiosa en España, la confesión religiosa Wicca celtíbera, cuyo logo está ahí con su respectivo número de asociación religiosa. Y ellos, como pueden darse cuenta, es una propuesta muy étnica además. Ellos tienen la misión en sus sitios web se puede ver claramente el objetivo de forjar entre sus seguidores, de promover entre sus seguidores una identidad étnica ibérica celta. Muy, muy, muy interesante. Además, completamente reaccionaria al cristianismo, cabe mencionar, ¿no? ¿Cómo llega Wicca? ¿Qué cara tiene Wicca en el contexto de la globalización? Pues justamente gracias a Mass Media tenemos que Wicca tiene estos rostros. Tiene em, el rostro de Las nieblas de Avalon, que es una película con Angélica Houston, que es la que tenemos en la fotografía del lado derecho. Tiene la forma de las series de televisión series y películas de televisión que han abordado el tema de la brujería, desde Hechizada en los años 70 con Elizabeth Montgomery, hasta Charm a finales de los 90 y principios de los 2000, o hechizadas o hechiceras, como se les llamó aquí en español. Las series de TV, también tenemos un boom de esoterismo en el contexto de la nueva era, donde se ha dado el fenómeno de las teen witches, eh, las cuales son justamente estas chicas adolescentes que están como las plasma justamente las series de televisión, son que desde adolescentes empiezan a buscar la práctica de la magia, o la práctica de la magia llega a ellas. Desde luego, Harry Potter tendría también una gran influencia en este contexto. Aquí tenemos, por ejemplo, dos fotografías de dos series de televisión de Netflix, de La Orden Secreta del lado derecho y El Mundo Oculto de Sabrina, que es una nueva versión justamente de Sabrina, la bruja adolescente de los años 90, donde tenemos ya dos series, vehículos con los cuales los medios están bombardeando el rostro de la práctica de la magia, la brujería específicamente. En el caso de la fotografía derecha, la orden secreta es propiamente la temática de una orden secreta del contexto de la tradición esotérica occidental, mientras que Sabrina sería algo más similar a la práctica de la brujería, solo que aquí, desde luego, la versión en la serie es de una bruja que es satánica, ¿no? Que es adoradora del diablo. Entonces, de hecho, los wiccanos contemporáneos muchas veces están en desacuerdo, aunque casi todos ellos, cuando uno hace trabajo etnográfico en las congregaciones wiccanas locales y los trabajos etnográficos también que reportan investigaciones en covens de Estados Unidos o de otras latitudes, pues siempre los informantes reportan haber tenido cierta idea de Wicca gracias a los medios de comunicación, gracias justamente a las series y a las películas. De hecho, muchas de su curiosidad por el mundo de la brujería en general y de la magia en general y de la brujería en particular, en Wicca concretamente, empezó a partir de haber visto una película o una serie de televisión.
La Wicca en México, por lo tanto, ha tenido, desde finales de los noventas, que llega con, como una parte del movimiento de la nueva era, que desde hecho, en su momento también se empezó a desvincular radicalmente, en el sentido de que las primeras brujas que empezaron a tener sus conferencias y empezaron a hacer trabajo de difusión en México, si bien lo hacían en los espacios de la nueva era, como el pasaje esotérico de galerías, de Plaza Galerías, o o las tiendas esotéricas que habían ya a finales de los noventas, a pesar de esto, sí eran muy precisas en puntualizar que ellos no eran nueva era, que eran Wicca, que eran una tradición espiritual diferente. Y empezarían a surgir en México diferentes agrupaciones, como el Círculo Wicca de México, que de hecho es la asociación pionera, que hoy por hoy es la escuela que se ha encargado de formar brujas desde los finales de los años 90. A partir de la fundación del Círculo Wicca de México, vendrían a derivarse muchas otras que si bien salieron de ella o aparecerían paralelamente a la propuesta de Círculo Wicca México, la Hermandad de la Diosa Blanca, Sociedad Wicca México, Wicca Iniciática, la Hermandad de la Antigua Avalon, el Templo de la Diosa, la Fraternidad Lux Fero Vesperus, o bien también en los brujos independientes, justamente siguiendo este perfil tan trazado por Raymond Buckland en su momento, de las autoiniciaciones, de no pertenecer necesariamente a un coven. Bueno, aparecen los brujos independientes que tienen desde luego sus canales en YouTube. Uno de los lugares que en Ciudad de México ha sido emblemático del movimiento Wicca es la Salem Witch Store and Coffee, que es una cafetería ubicada en la colonia Narvarte, donde se han dado cita, pues numerosos grupos wicanos han tenido eventos de difusión a lo largo de su historia, y es un lugar bastante recomendable para hacer trabajo etnográfico de esto. Más rostros de la Wicca en México, ¿no? Cómo ha ido justamente trabajando, operando este sistema en México, pues a través de cursos, de clases. Propiamente todos los covens tienen una parte de formación, una escuela que es su rostro externo, y la parte interna que es ya propiamente para los miembros que han sido iniciados en esas tradiciones de Wicca. Y desde luego también tendríamos aquí otro logo de los brujos independientes. Varios de estos ya han mutado o incluso han desaparecido. O sea, Wicca ha sido un sistema religioso que ha venido mutando en los últimos años, increíblemente en México. Vamos ahora a analizar el sistema de creencias común a a las prácticas wiccanas. Como podemos ver por su historia, pues el sistema de creencias también tiene una evolución y una metamorfosis que hace la diferencia entre una corriente y otra. Sin embargo, vamos a establecer el sistema de creencias de manera general. Podemos decir que hay un principio divino masculino y el principio femenino, el principio divino femenino, la gran diosa, que de hecho tiene preponderancia sobre el dios, tanto que en algunas corrientes wiccanas, como ya lo mencionamos, desapareció, terminó por absorber a la figura del dios y se quedó la diosa. De hecho, antes el wicano promedio se refiere, alude a lo divino, primero como la diosa, y el dios queda en este sentido como en un segundo término. ¿Qué son el dios y la diosa? ¿Son arquetipos, son personas o fuerzas cósmicas? Bueno, eso varía justamente ya de coven a coven, o de escuela wicana a escuela wicana. En algunos casos son las personificaciones de fuerzas cósmicas, de las fuerzas creadoras y creativas del universo, el principio femenino, el principio masculino, personificados por diferentes rostros de diferentes panteones, ¿no? Generalmente el wicano promedio toma el panteón celta como el panteón base para la adoración del dios y la diosa. Por lo tanto, el dios cornudo que vemos en la fotografía viene a ser el Cernunnos de la tradición celta, mientras que la diosa es triple, porque el principio femenino muta, así como la misma luna, como la Tierra en sus estaciones. Eso lo vamos a mencionar un poco más adelante. La Tierra en sus estaciones cambia y
produce, o hay momentos, hay estaciones en las que se cierra y queda estéril. Bueno, de la misma manera en que la luna también atraviesa por diferentes fases, lo femenino muta. Y lo masculino va a tener otra dinámica. Lo masculino muere y renace. Entonces, este es el balance cósmico, este es como una danza cósmica justamente entre el principio masculino y el principio femenino. Por lo tanto, la diosa es triple y a la diosa se le ha venido a identificar o bien simplemente como la triple diosa o la diosa que tenemos en esa imagen es una diosa griega bastante venerada y popular entre los paganos, Hécate, que en realidad es una divinidad preolímpica, no tiene que ver con el panteón celta. Sin embargo, por ser una diosa oscura, es decir, una diosa primigenia, que en realidad puede ser considerada incluso como una titánide, no una diosa, sino estas fuerzas cósmicas que fueron derrotadas según la mitología griega por los dioses olímpicos, pero que su poder era tal que incluso los grandes olímpicos, Zeus, Poseidón y Hades, tomarían el poder de Hécate. De hecho, el, eh, el, el rayo de Zeus, el tridente de Poseidón y el báculo de Hades serían obsequios de la misma Hécate. Estaríamos hablando de que Hécate es una fuerza primigenia muy poderosa, oscura como ese caos primordial de donde surge todo justamente, y por eso sus símbolos, la antorcha, la serpiente y el cuchillo representa el discernimiento, el conocimiento que se adquiere desde el lado oscuro de la naturaleza, la antorcha que ilumina del conocimiento que ilumina justamente ese discernimiento y la fuerza para operar, representada por la serpiente, son los símbolos de Hécate, una diosa triple a la cual los wiccanos en general consideran la patrona de las brujas. Desde luego, las mitologías celta y nórdica son primordiales. La diosa, por lo tanto, puede ser, la diosa wicana puede tener tantos rostros como los que vemos en las imágenes. Puede ser desde esta diosa etrusca, que también puede ser identificada incluso con la misma Hécate por las serpientes, ¿no? Que en realidad aquí esta figura se sabe que es de una sacerdotisa de la cultura etrusca, de una de estas divinidades femeninas, ¿no? La diosa, la diosa central es una de las Venus, la Venus de Willendorf, si no mal recuerdo, que es una de las diosas prehistóricas, una de las representaciones prehistóricas más conocidas de lo divino femenino. Esta protuberancia en sus caderas, es decir, el espacio de la genitalidad femenina como lugar de gestación de la vida y los senos grandes, esa capacidad de amamantar, de nutrir, tan característica de la madre tierra, bueno, viene justamente en esta Venus prehistórica. Y bueno, acá en la lámina derecha ya tendríamos una figura, una representación más cercana a lo contemporáneo, incluso a lo New Age, ¿no? En la iconografía utilizada por las tradiciones New Age, pero que viene muy al caso de ilustrar las doctrinas wiccas sobre lo divino femenino que muta y se relaciona tanto con la Tierra como con la Luna, es decir, lo divino femenino cósmico y lo divino femenino terrenal, telúrico propiamente. La sacralidad de todo y en todo es otro de los lineamientos de las doctrinas wiccanas, ¿no? Como dice Starhawk, una de las autoras wiccanas más populares. La brujería toma sus enseñanzas de la naturaleza y busca su inspiración en los movimientos del sol, la luna y las estrellas, en el vuelo de los pájaros, el lento crecimiento de los árboles y en los ciclos de las estaciones. Por lo tanto, la naturaleza, las corrientes wiccanas se caracterizan también por ser animistas, es decir, todas las fuerzas de la naturaleza tienen un alma, tienen un espíritu que las sostiene y que tiene incluso una identidad con la cual justamente el practicante, el brujo, la bruja, tiene un vínculo y una manera de entablar una relación. Esto es justamente la capacidad lo que constituye a un brujo, de poderse relacionar de manera personal con esas fuerzas de la naturaleza. El reino elemental, por lo tanto, aparece aquí ya en términos más precisos, en términos animistas, panteístas, es decir, todo es Dios, todo tiene esa fuerza y esa impronta divina.
es animista, es decir, hay un espíritu de la piedra, hay un espíritu del árbol, un espíritu del agua, con el cual el brujo, la bruja tiene la capacidad de vincularse y trabajar en el ejercicio a través del ejercicio ritual. También vendrá la idea de los animales de poder, es decir, animales que poseen ciertas, cuyas características naturales revelan capacidades cósmicas, capacidad de poderes de la naturaleza y que a los cuales el brujo y la bruja puede adoptar o descubrir en ellos sus animales con los cuales se vincula naturalmente. La idea del tótem viene aquí, ¿no? El politeísmo, por lo tanto, es una característica de Wicca, es decir, hay muchos dioses y también hay una reencarnación, es decir, adoptan no la idea de un afterlife, o en algunos casos sí, pero está complementada con la reencarnación. Nuevamente es la idea de que cada coven tiene idea diferente. Pueden ir una persona, un wicano muere, pasa a la tierra del eterno verano, justamente el Summerland, ¿no? Como un lugar de reposo en el que el verano, el clímax del cósmico, el clímax de la naturaleza, justamente tan venerada por el wicano, pues es perpetuo, o bien puede reencarnar justamente rueda en esta rueda de evolución espiritual. Entonces aquí habría que hacer justamente por medio de investigaciones etnográficas más precisas, cuál sería la postura sobre la vida después de la muerte de cada joven. Más sobre el reino, más imágenes contemporáneas del reino elemental, que además han sido muy populares en los últimos años, en los medios de New Age, de ver a los duendes, a los elfos, que han sido artículos además tan consumidos por los wiccanos. Si hay, por así decirlo, un credo, una síntesis doctrinal del mundo Wicca, sería esta, la red de Wicca o ethos wicano. Mientras no hagas daño a nadie, haz lo que quieras. Es decir, esto alude directamente al trabajo mágico en perfecto amor y en perfecta confianza. Seguir las leyes de Wicca debemos, creemos en la confianza y amor perfectos, vivir y dejar vivir, justamente dar y recibir. 3 veces al círculo has de trazar, para los espíritus malignos echar y siempre al final al hechizo debes hacer rimar. Que aquí tenemos también la versión en inglés, por supuesto, sería la síntesis del credo Wicca, ¿no? Mientras no hagas daño, puedes hacer lo que quieras, aludiendo justamente a la práctica mágico-religiosa. También cabe mencionar que aquellos grupos, justamente como los que se autodenominan brujería tradicional, eh, ya sea del contexto británico, del contexto ibérico o de otros contextos, incluso del contexto mexicano, también hay grupos de brujería tradicional mexicana y que están vinculándose o que tienen una relación muy particular con el mundo neopagano local. Bueno, no hacen de la red de Wicca su credo. Entonces, eso es algo muy importante para diferenciar, esto es un elemento muy importante para diferenciar a los grupos Wicca de los que no lo son y que tienen práctica mágica, brujeril. El sendero de la mano izquierda es una de las identidades en la magia que más polémica han causado, porque el sendero de de la mano izquierda es practicar magia o brujería, ¿no? Haciendo brujería, es decir, concretamente con las formas de la baja magia y no de la alta magia ceremonial, para establecer aquí la diferencia. Bueno, en ambos casos, ya sea alta magia ceremonial o baja magia, brujería, si es de la mano izquierda, se está refiriendo a una práctica maligna, es decir, a una práctica abierta, opuesta abiertamente justamente a la red de Wicca, ¿no? Aquí sería, haz lo que quieras sin importar quién sale perjudicado, ¿no? Y acude justamente a tu habilidad para entrar en contacto con el mundo espiritual por medio de tu práctica ritual para obtener lo que quieras. Entonces, estas imágenes sintetizan justamente esta idea de la práctica de la mano izquierda. La rueda del año, el sistema ritual. Ya hemos hecho alusión
a que las brujas están en una íntima relación con la naturaleza y por lo tanto eso se refiere a las estaciones del año, al ciclo de los solsticios y de los equinoccios y desde luego lo que en el mundo antiguo esto conllevaba, es decir, el ciclo agrícola. Entonces, las 8 celebraciones o los 8 sabbats, como son la manera en la que los wicanos denominan a sus celebraciones a lo largo del año, se refieren a los solsticios, a los equinoccios, es decir, el ciclo solar, y a las celebraciones que tenían que ver con el ciclo agrícola o las teguendas, ¿no? Entonces hay una asociación, hay una eh, combinación de ambos ciclos en los que tanto el principio femenino como el principio masculino tienen un rol de alternancia. Entonces, vamos a ver que la fiesta, el solsticio, la primera fiesta es el 31 de octubre, Samhain o Samhain. Aquí hay diferencias de pronunciación dependiendo de en qué contexto pronunciamos. Se utiliza gaélico o dialectos celtas. Hay diferencias en los nombres de las festividades, pero podríamos decir que en términos generales todos ubican Samhain, que es el 31 de octubre, que ha venido a ser el Halloween, al cual de hecho los paganos, los wicanos, no ven con muy buenos ojos por considerarlo justamente la comercialización de su año nuevo, es decir, el inicio. Aquí la naturaleza está muerta, la diosa se ha retirado, el dios está por nacer, entonces estamos a la expectativa de iniciar un nuevo ciclo. Por eso el año empieza aquí, porque además la cosecha se ha recogido justamente ya y se está uno guareciendo en la oscuridad del ciclo. Aquí se ha acabado, un ciclo se va a dar inicio en Yule, en el solsticio de invierno, cuando regresa el sol, nace el dios como el niño sol. Después vendrá Imbolc, la primera luz, cuando el niño empieza a desarrollarse, empieza a despertar, está el 1 de febrero, y la diosa lo amamanta, ¿no? Es una fiesta de lactancia. Luego viene Ostara con el equinoccio de primavera, donde hay un despertar de ese dios, hay un despertar de la naturaleza representado por el huevo, hay una fuerza ya activa en el cosmos, por lo tanto, el ciclo agrícola ha comenzado. Beltane es donde se encuentra la plenitud de la madurez sexual, representada en el 1 de mayo, representado por el palo, justamente como este símbolo fálico del dios con el que va a fecundar a la naturaleza, a la diosa que representa a la naturaleza. Aquí además cabe mencionar que el dios y la diosa son madre e hijo, pero al mismo tiempo son consortes. Entonces, el dios, cuando alcanza la madurez, se va a convertir justamente en Beltane, en el consorte de la diosa, a la vez que ha sido su hijo, ahora se convierte en su consorte y la va a fecundar nuevamente. Luego vendrá la mitad del verano, justamente con el solsticio de verano, el junio 21, donde hay un clímax de la naturaleza, donde todo es verde, donde además el reino elemental, que en la tradición cristiana, esta fiesta pagana ha sido tan fuerte que incluso le ha dado entrada al mundo cristiano con la fiesta de San Juan. Les recomiendo la novela de Mircea Eliade, La noche de San Juan, o recordamos también el trabajo de William Shakespeare, Sueño de una noche de verano, justamente donde se refiere a esta noche, a esta época donde la naturaleza está en su apogeo, que el reino elemental, bueno, hay una fiesta en el mundo de las hadas, ¿no? Luego vendrá Lamas, que es la primera cosecha, el 1 de agosto. Lamas es decir, la primicia de la cosecha. Aquí ya la naturaleza se ha fecundado. ¿Qué son las primicias de las cosechas? Bueno, pues justamente eso, los primeros frutos que se ofrendaban como, como muestra además de gratitud al ciclo, al eterno ciclo de la naturaleza que muere y renace. Bueno, se presenta esta primera cosecha que vendrá a ser total
con el equinoccio de otoño, con Mabón, entre el 21 y el 22 de septiembre. Aquí ya hay plenitud de la cosecha, ¿no? Esta es además en los contextos este, angloparlantes, recordemos la fiesta de Acción de Gracias, pues viene justamente de esta época, ¿no? De que la mesa ya tiene todo lo que la naturaleza le ha dado. Y nuevamente vendrá la noche con ese Samhain, donde el mundo, la naturaleza está entrando en un ciclo de invernación, en esta etapa de invernación, y va a haber la salida de los espíritus del inframundo. Entonces aquí viene la idea de los muertos, la idea de por qué en esta época justamente el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos es abierto. Aquí vemos una foto justamente de la celebración de uno de estos Coven de Wicca Iniciática en el Estado de México, en el cual aparece una celebración justamente de esta época. Hay otras celebraciones que son los esbats, que son las lunas del año, ¿no? Y aquí las corrientes wiccanas tradicionales, como la garneriana o la alejandrina, tienen la ceremonia de bajar la luna, la encarna la sacerdotisa. Aquí cada luna, justamente la luna como la manifestación del principio femenino celestial o cósmico, en una diferenciación con la ya mencionada manifestación del divino femenino terrenal, pues hace su aparición en el aspecto ritual y la diosa es venerada cuando se les baja. Cada una de las lunas tienen entonces una caracterización, es decir, tiene una fuerza diferente la luna de enero a la luna de diciembre. La práctica de los wicanos, ya hemos mencionado que sus congregaciones se llaman covens. El aquelarre viene siendo propiamente la reunión de la bruja, es decir, hoy el coven tiene aquelarre, ¿no? Es decir, hay una reunión, hay una participación, una reunión activa, una ritual, en la cual, como podemos ver en las fotografías, pues es tan diversa el mundo wicano que puede ser completamente de mujeres y o también hay comunidades de hombres. Esto llega a ser raro. Generalmente casi en todos los covens son mixtos, pero pero como les vuelvo a repetir, la diversificación de este sistema religioso ha sido tal que incluso, desde luego, ha dado lugar a que el- el- la- la- el- las agrupaciones LGBT, o mejor dicho, los militantes, los wicanos LGBT, pues se congreguen con este perfil en covens. Desde luego también está la práctica solitaria, es decir, un brujo que se pueda haber iniciado en un coven o se puede haber autoiniciado, pues practique de manera solitaria las celebraciones, tanto los esbats, las lunas, como los sabbats. Vamos a mencionar ahora los ritos de paso. En la primera lámina tenemos a una celebración garneriana tradicional, ¿no? Hay desnudo, hay una iniciación, desde luego, cuando una bruja opta por seguir la senda de Wicca, tiene que ser iniciada por el coven, tiene que ser incorporada a la tradición y las ceremonias de iniciación, como podemos ver en la fotografía, el vendarle los ojos, el estar atado, pues obedece a la idea de que se está atado a la materia y que se está ciego ante las realidades espirituales, ¿no? Justamente el incorporarse a una tradición mágica hará la diferencia en la persona que recibe la luz espiritual para tener ese discernimiento y esa fuerza de cambiar y transformar la realidad mediante su práctica mágica. Eso es una ceremonia de iniciación. El Wiccaning justamente sería una iniciación para a semejanza del bautismo cristiano, en el cual el niño, teniendo una madre bruja, incorpora a la madre a su hijo a través de un wicani, que es justamente el darle la herencia de la tradición mágica. Y el hand fasting sería la lámina que estaríamos viendo
en la derecha, con Selena Fox, justamente haciendo un atado de manos, que es la boda wicana, ¿no? Los wicanos tienen la particularidad de que, por ejemplo, si sus votos nupciales hay un tiempo, los pueden renovar, no, o sea, este atado de manos no es de por vida, sino que si hay un momento en que la pareja decide separarse, el cordón justamente que los ató se corta y bueno, se dan las gracias por haberse complementado, por haberse instruido y por haberse encontrado y enseñado en una senda, en la senda de sus vidas, y a partir de ese momento dejan de ser pareja. Entonces, los hand fasting son bodas que pueden o no durar. El esquema básico de un trabajo ritual wicano. Tenemos la apertura a través de una meditación, ¿no? Desde luego este esquema puede variar de coven a coven y vendrá una vez que ya todos están armonizados y ataviados con sus respectivas vestimenta ceremonial, viene el trazado del círculo mágico, que es justamente delimitar el espacio sagrado del espacio del tiempo y el espacio profanos, ¿no? El trazado del círculo mágico se hace con un cuchillo, justamente que es el atame, representando esa capacidad que tiene el mago de cortar o de doblar la realidad, si aludimos a la carga semántica hablada, comentada desde el principio de la sesión. El trazado del círculo, entonces se corta el espacio-tiempo con el círculo, se hace en el sentido de las manecillas del reloj, se traza el círculo como un espacio que se delimita, ¿no? El tricírculo mágico puede ser tan grande como los celebrantes en ese momento, o puede ser el trazado de un círculo individual, para un trabajo individual. Se invocan los atalayas y los elementales. Los atalayas van a ser los guardianes de los 4 puntos cardinales, en los cuales habitan los elementales propios de cada fuerza cósmica: tierra, fuego, aire y agua. La tierra al norte, el fuego en el sur, el aire en el este y el agua en el oeste. Serían las fuerzas cósmicas que se invocan a los respectivos dioses que guardan esa fuerza, y a los seres que trabajan y habitan en esa fuerza, que serían los elementales, ¿no? Que serían las salamandras para el fuego, los gnomos para la tierra, las ondinas para el agua y los elfos para el aire. La invocación del dios a la diosa, ahora principio masculino, principio femenino, se invoca ya dentro del círculo. Esto va a variar con sus nombres y atributos, desde luego, dependiendo además también de la celebración que se esté realizando. El mito sobre la fiesta celebrada, no es lo mismo hablar de la muerte del dios en el sacrificio de Dios en Mabón, que de su nacimiento en Imbolc, ¿no? Entonces aquí viene el mito, la narración y la conexión con el tiempo y el espacio míticos. Luego vienen los trabajos mágicos particulares. En algunos covens, por ejemplo, se lee tarot, o se hace alguna adivinación, o se hace un trabajo de consagración de talismanes, amuletos, o se da la iniciación de algún nuevo miembro, la bienvenida, etcétera. Se despiden cuando se ha terminado, se despide a los dioses, se despide a los atalayas, es decir, a los poderes que están en cada punto cardinal, y con la frase feliz encuentro, feliz partida, feliz reencuentro, se termina el ritual. Aquí tenemos lo que vendría a ser el trabajo mágico. Este es el trabajo, esta fotografía corresponde al Coven Wicca Iniciática del Estado de México. Es de la noche de Samhain, justamente el trabajo mágico que aquí se hizo ya una vez que en el esquema que les he mostrado en la diapositiva anterior, pues viene a ser como Samhain, es el momento en el que todo está muerto y hay una posibilidad de deshacerse de lo que sea, de lo que en ese ciclo ha venido siendo un lastre, o aquello que se quiere transformar, que aquello que se quiere transmutar, pues se transmuta con el fuego, tiene que morir para poder renacer a otra forma. Entonces, aquí es un ejemplo: sabia dama de la luna menguante, diosa de la noche estrellada, enciende este fuego en tu caldero para transformar aquello que me envenenaba. Antiguos dioses, en esta noche ayúdenme a vislumbrar cómo puedo del mal al bien las situaciones transformar, que las energías se reviertan de la luz a la oscuridad, de la muerte a la vida, como el Dios yo he de cambiar.
Este es un trabajo mágico. Este hechizo fue, de hecho, este acto es una recopilación de un trabajo etnográfico que realicé con este coven hace un par de años. Las herramientas mágicas de un altar wicano, pues está el atame, que es el cuchillo ritual, em, con el que se corta la realidad. Hay otro cuchillo también que es pequeño, que puede o no estar presente, que es el cuchillo para cortar las, las hierbas. Las hierbas con las que se va a trabajar magia se pueden hacer, se pueden preparar eh, eh, pociones, es decir, eh, fermentaciones se hacen maceraciones de plantas o se muelen o se dejan secar, dependiendo de lo que se quiera trabajar para aprovechar su vibración. Cada planta no nada más tiene propiedades eh, físicas, sino también espirituales. Entonces, eso es lo que se aprovecha en los trabajos mágicos. Entonces, con ese otro cuchillo se cortaba las plantas. em, Está el pentáculo, ¿no? Que un pentáculo es una estrella de 5 picos en un círculo, es decir, la naturaleza, los 4 elementos, eh, con el quinto elemento, que sería el espíritu, encerrados en el círculo del cosmos. Eso es el pentáculo y está desde luego en el centro del altar wicano, ¿no? Lo que da fuerza, lo que potencializa, el símbolo que concentra la energía en un altar wicano. Viene la varita como un símbolo del dios, es un símbolo fálico que transmite energía, justamente que canaliza energía. La varita generalmente de algún árbol considerado como sagrado en la tradición cubana, como el roble, el sauco, el cedro, ¿no? Pero en realidad podría ser de cualquier árbol o aquel árbol con el que el brujo se ha identificado energéticamente. El cáliz que representa el espacio femenino, ¿no? La diosa, la copa en el que se vierte la fuerza de la vida y la copa en la que se engendra la vida. La escoba, desde luego, es un elemento de purificación ritual, ¿no? Es la escoba es una de las herramientas de la bruja, quizá la más conocida por el folclore, en la cual no es que vuelen, sino que es un instrumento de purificación del espacio ritual, ¿no? Y también se ocupa para saltar de un momento a otro, ¿no? Hay varios usos rituales de la escoba, pero es principalmente el de purificación del espacio ritual. Las velas, desde luego, que las velas de colores. Los colores, en realidad, se puede decir que son una innovación New Age, porque si somos puristas y vemos y miramos a las congregaciones más tradicionales, eh, la cera de las velas no se coloreaba. Ajá. Entonces, en una época antigua, todas las velas eran igual. Entonces, las velas tendrán un propósito ritual con el nombre de la persona. Por ejemplo, si se quiere trabajar amor o si se quiere trabajar salud o una situación muy específica para una persona o para un contexto, bueno, entonces se graba la cera, se graba la vela, eh, este, con el nombre y con otros símbolos para potencializar la idea que se está trabajando y se puede cubrir con justamente plantas eh, en polvo o en maceradas, se puede ungir con esencias y finalmente se enciende, ¿no? Pero realmente los colores vendrían a ser ya ahora una introducción de la nueva era, que si el rojo es para la pasión y el rosa para el amor y el amarillo para la prosperidad y el verde para la salud. Bueno, esto ya pareciera ser una influencia más New Age. Sin embargo, muchos grupos wiccanos lo han adoptado sin ningún problema. Otros, sin embargo, si quieren verse más puristas, pues acuden y hacen alusión a que justamente las velas eh, en su origen no tenía ningún color. El caldero, como el que vemos, es justamente esa otra figura de la diosa, otra de las herramientas que están relacionadas con la diosa, como ese espacio de gestación de la vida. Ahí se echa también todo lo que se quiere transmutar. Por ejemplo, en el hechizo de Samhain, que acabamos de ver en las diapositivas anteriores, es un espacio en el que se quema todo para que se muera y renazca. Entonces es un espacio de transmutación, es un vientre, pero es el vientre de la tierra, no es el vientre de la vida, sino es el vientre al que se vuelve justamente
a la tierra, la que así como así, la diosa en este sentido es la diosa que pare al dios, pero también es el vientre, es la tierra, es la fosa que abre sus fauces para recibir el cadáver. Entonces, la diosa tiene esta connotación justamente de luz y sombra. Y el caldero viene a ser justamente una ejemplificación de eso. La espada, desde luego, viene siendo como un elemento del ocultismo de la tradición esotérica occidental, la espada del guardián, del coven, es decir, aquel que custodia el espacio sagrado y que viene a ser una tame grande, ¿no? Y además portada preferentemente por un hombre. Hay espadas también en algunas tradiciones, la espada curva es femenina y la espada recta es masculina. El tambor, bueno, esto para aquellas congregaciones, aquellos covens que tengan más influencia, más tendencia hacia lo chamánico. El tambor se ocupa como un instrumento para entrar en un estado alterado de conciencia, desde luego, hacer incluso danzas o cantos. Y el libro de las sombras bien, es el texto, el libro personal, el diario mágico de la bruja, en la cual cada practicante tiene una recopilación de las fórmulas rituales, de sus hechizos personales, de su trabajo espiritual personal para determinadas situaciones y desde luego su diario mágico. Algunos lo pueden, el somniario, es decir, un libro de sueños, puede estar dentro del libro de sombras o puede ser un texto, un libro aparte. ¿Qué símbolos se ocupan en la tradición wicana? Bueno, pues hay diversos universos simbólicos que confluyen actualmente, pero podemos establecer uno más o menos conocido por todos, uno estándar para todas las tradiciones wicanas, ¿no? Se han gestado eh, de, 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 de las tradiciones celtas, de la tradición celta y de la tradición nórdica principalmente. Aquí podríamos incluir, por ejemplo, jeroglíficos egipcios, a los wicanos que trabajen con el panteón egipcio. Sin embargo, este universo simbólico es más o menos el estándar. El dios y la diosa, ¿no? El dios con el círculo con unos cuernos, la diosa en su aspecto triple, ¿no? Creciente, llena y menguante, el pentáculo, el pentagrama, que sería la estrella de cinco picos sin el círculo, los triángulos, en los dos así, con el pico hacia arriba y los dos con el pico hacia abajo, que representan los elementos, el aire y el fuego son los elementos masculinos, la tierra y el agua son los elementos femeninos. La triqueta, que es justamente esta trinidad, viene representada la triple diosa, ¿no? La diosa misma con su vientre en espiral, gestadora de vida, em, las lunas, los calderos, las varitas y todo representados aquí con estos símbolos que serían justamente los símbolos que se utilizarían para el libro de las sombras, para escribir en el diario mágico. Y bueno, esto ha sido justamente una visión panorámica de este sistema religioso, adjunto con este material, las lecturas correspondientes y las preguntas para su análisis. Espero coincidir con ustedes nuevamente en otro momento y como se dice en la tradición wicana, benditos sean, blessed be. Muchas gracias.